Sí, él es el padre Pablo Quintero, nuestro quinto fantástico. Bienvenido, padre, buen día. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿No? Ese quinto me halaga bastante, ¿no? Es un honor estar de nuevo con ustedes, acompañándolos en este domingo y dispuestos a transmitir un mensaje de alegría, optimismo, esperanza en medio de todas las situaciones que vivimos. Padre, importantísimo el tema que estamos tocando el día de hoy, pero importantísimo también saber cómo empezamos a cultivar esa sabiduría para tomar las decisiones correctamente, o por lo menos al agrado de Dios, que es lo más importante. Sí, es muy importante eso que estás mencionando, porque la sabiduría es como un hábito, una disposición estable a través de la cual yo voy proyectando mis actos, mis decisiones y mis actos, de manera que los reconduzco hacia un fin. Es muy claro que todos queremos ser felices, ese es el fin que más o menos todos tenemos, anhelamos y al que queremos llegar y tenemos como meta. Pero a veces esa felicidad puede un poquito desviarse, ese norte, ese horizonte, y puede colocarse en unos bienes terrenos, puede colocarse en una felicidad humana, alcanzar un éxito, puede quedarse solamente en un bienestar de tener salud o en un bienestar físico y a mí me gusta mucho el deporte, pero a veces nos podemos quedar ahí, ¿no? Como si esa fuera mi felicidad, estar bien físicamente, cuando debemos en cambio a través de la sabiduría, de ese hábito, proyectarnos hacia un fin más alto, hacia una felicidad más grande, hacia eso que Jesús llama reino de los cielos, reino definitivo, reino de Dios. Padre, regálenos algunos tips para aprender a reaccionar de la manera correcta, pero sobre todo a tratar de tomar decisiones positivas en nuestra vida. Porque, en fin, los actos son complejos, los actos humanos. Hay unos actos que tenemos en común con la creación, ¿no? Eso que se habló el domingo 4, día de San Francisco, ¿no? El cuidado de la creación, nosotros hacemos parte de esa creación. Y hay unos actos comunes, ¿no? Por ejemplo, eso, alimentarnos, respirar, dormir, ¿no? Son actos comunes con los otros seres, pero hay unos actos que son propiamente humanos, en los cuales hay una responsabilidad, y esos actos propiamente humanos son los actos en los que intervienen nuestra razón, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro querer. Y por tanto somos dueños de esos actos. De manera que esos actos son nuestros, no son de la naturaleza, no son de la especie humana, no son actos personales de la persona. De manera que de esos actos somos responsables. Entonces, a la hora de actuar y de proyectarnos hacia ese fin con la sabiduría, hemos de saber justamente proyectar esos actos, ¿no? Saber decidir a través de nuestra inteligencia, si somos creyentes, iluminados por la fe además, y nuestra voluntad, que queremos realizar esas acciones y por tanto somos responsables de esas acciones. Claro, a veces podemos decidir mal, ¿no? Y ahí entra el juego también de la libertad, de a veces elegir aquello que no está bien, pensando que es un bien. Muchas veces actuamos, no queremos el mal, pero actuamos mal porque pensamos que encontramos el bien, que encontramos la felicidad, ¿no? Y es cuando un poquito nos desorbitamos. Por eso esa llamada a que pensemos mejor nuestros actos, examinemos nuestros actos. Tenemos una voz interior que se llama la conciencia. La conciencia es como esa luz de la razón, ese juicio de la razón a través del cual podemos examinar nuestros actos antes de realizarlos, durante la realización y después. Se trata de estar todo el tiempo pensando, ¿estoy actuando bien o mal? Sino que esa conciencia nos va aclarando, nos va ayudando, ¿no? Nos va facilitando, y si nos hemos equivocado, rectificamos. Padre, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, habla de 3 pilares fundamentales para alcanzar ese crecimiento. Habla de la imagen,
la idea y el sentimiento. Empecemos en orden y hablemos un poco específicamente de la imagen. ¿A qué se refiere este concepto, padre? Sí, este domingo, justamente de Familia Bravísimo, se nos habla en la liturgia de la palabra, es decir, todo el conjunto de lecturas que se leen en la Eucaristía, se nos habla de una imagen. Eso le gusta mucho al Papa Francisco, detectar una imagen a través de la palabra, una idea y un sentimiento. Entonces, la imagen de este domingo es la imagen del banquete, de la celebración. El reino de los cielos, la felicidad que estamos hablando, que queremos alcanzar, pues él se asemeja a una imagen que puede ayudarnos a entender eso como un banquete. Todos anhelamos pues, ir, no sé, a una reunión social, ahora más con motivo de la pandemia, y reunirnos con nuestros amigos y gozar pues, de una buena comida, y lógicamente eso alegra el cuerpo y por tanto el espíritu, y además conversar, estar con los demás, la amistad. Pues todo eso es como un reflejo, una imagen de lo que es el cielo. La felicidad es tutti fratelli, fratelli tutti, es la encíclica que el Papa ha escrito, es sabernos relacionar con las demás personas como hermanos y de esa manera alcanzar esa felicidad. Y el reino de los cielos es esa plenitud de esa felicidad, de estar con los demás, de haber proyectado nuestros actos para ayudar a los demás. Padre Pablo, en cuanto a la idea, se trata más o menos de aceptar todo, lo bueno y lo malo, y no ponernos a generar peleas con Dios y a discutir, porque seguramente lo que Él nos envía es porque lo necesitamos. Así es malo, debe ser para aprenderse. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Efectivamente, esa felicidad que alcanzamos implica a veces pasar por momentos fáciles y por momentos difíciles, por circunstancias favorables y por circunstancias no tan favorables, por alegrías y por dolores, por éxitos y por fracasos. Es solamente ver la vida de cualquier persona, y todos pasamos por ahí, todos hemos pasado por ahí, y hemos de saber pues llevar todo eso hacia la felicidad. De los fracasos, aprender lecciones; de los éxitos, pues saber dar gloria a Dios y alegrarnos con los demás por los éxitos propios de los demás, ver las virtudes que hay; de las alegrías, pues gozar del momento; de las tristezas, pues saber aceptarlas, llorar, pues si es necesario, para desahogarnos y saber pasar página para ir adelante en la vida, porque seguimos viviendo. Y así es, la vida es un poco eso, ¿no? Un poco un camino en el cual pues vamos pasando por todas esas circunstancias, pero pues nos vamos dirigiendo hacia el bien. Cada uno de nosotros puede contarlo, ¿no? Marcelo, Sandra, Mónica, George, cualquiera de nosotros, Pablo, pues puede contar muchas circunstancias de su vida y se da cuenta que así es, ¿no? Padre, y esto va muy de la mano de agradecer, no solamente lo positivo, lo bonito que nos pasa en la vida, los éxitos, los triunfos, sino también lo malo, cuando se cierra un ciclo, cuando alguien termina una relación, cuando se pierde un trabajo, cuando alguien se aleja de nuestras vidas. La gratitud, hay que vivir en gratitud. Esto convierte los problemas en bendiciones. Exactamente, esa disposición de dar gracias es muy adecuada, es muy oportuna, y es como la idea que podemos sacar de aquí para poder llegar al reino de los cielos, esa imagen, el gozo eterno, de la felicidad que buscamos. Una idea es, debo ser muy agradecido ante las oportunidades que me da Dios en la vida, debo ser agradecido con las personas, debo ser agradecido ante lo bueno y ante lo que no estaba tan bien. Gracias por todo. Un santo al que le tengo mucha devoción, San José María Escrivá, decía, da gracias a Dios, acostúmbrate a dar gracias a Dios por todo, porque todo es bueno, porque ves el sol, porque ves ese pajarito, porque esa persona a lo mejor es más elocuente y Dios a ti te hizo un poquito más tímido, porque tienes esto o porque no lo tienes. Da gracias a Dios por todo, porque todo es bueno, porque todo contribuye para el bien de los que se esfuerzan en amar y en buscar esa felicidad que es eterna, ¿no? Para siempre.
Sí, lo dijo ese santo de la devoción del Padre, pero también está en la Biblia, está escrito: den gracias por todo, en toda circunstancia, den gracias porque algo estamos aprendiendo. Nos gusta ir a las citas bíblicas, a las escrituras, y empezamos por aquí. Isaías capítulo 25, versículo 8. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Esta es una bonita promesa porque nos da esperanza, Padre, de que de alguna manera todo va a estar bien. Esta cita nos habla de eso, de que el Señor es un buen pagador, es un padre, y nos consuela. La felicidad para siempre pues implica pasando por esas pruebas de la vida, por esas dificultades y por esos momentos buenos o no tan buenos. Pues pensar en eso, en el consuelo de Dios, en que Dios enjugará nuestras lágrimas, ¿no? Nos secará las lágrimas, nos cargará en su regazo como a un niño, como cuando éramos niños. A veces emociona eso, ¿no? Pues uno después de muchos años, ya siendo mayor, pues estar otra vez con los papás y como estar en su regazo, ¿no? Hacerse cuidar de ellos. Eso es bonito, ¿no? Porque nos habla de cómo es también esa felicidad en el cielo, esa felicidad con Dios. Es un descanso. Muchas veces decimos eso, el eterno descanso de esta persona. Vamos a rezar, orar por el eterno descanso de una persona. Es un descanso, es un alivio, es eso, el Señor que quita nuestros oprobios, ¿no? Todo eso que nos carga, que nos agobia, pues el Señor lo va a ir pues poco a poco quitando si confiamos en Él. Y lógicamente pues el cielo es ausencia de todo eso, ¿no? El que nos carga el dolor de la muerte. Padre Pablo, yo he traído esta cita que tiene que ver mucho con la presencia de Dios y quiero que la leamos. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Isaías 25:9. Eso viene muy unido pues a lo anterior. El estar con Dios pues hace que tengamos gozar, ¿no? La alegría. El Papa Francisco, perdonen que lo cite con alguna frecuencia, dice que no podemos ser cristianos, los creyentes, las personas que seamos creyentes, con cara de cuaresma, no en Pascua, pero con cara de cuaresma, o sea, como siempre, ¿no? Pues tristes o abatidos, o que mal van las cosas, o no siempre como con el oprobio. No, tenemos que buscar esa alegría, la alegría también cuando se pasa por esos momentos de dolor, de sufrimiento. La alegría, pues, no sé, de un deportista que se esfuerza tanto después de todo un trabajo continuo y llega a la meta, ¿no? Entonces, pues ya en cierta manera esa esperanza de llegar, pues ya da alegría. Y se puede estar alegre sufriendo, ¿no? Se puede estar alegre sufriendo, porque en el fondo decimos, Señor, pues tú sabrás darme una buena recompensa de esto que me hace sufrir o de que no me gusta tanto, ¿no? O me cuesta aceptar. Así es, Padre, dejando todo siempre en manos de Dios. Y esto que acaba de mencionar va muy ligado a este salmo que me gusta mucho. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Salmo 22. Esto es bonito, nos habla de que la vida de la persona, de los seres humanos, es una vida que no termina, es una vida que se transforma, sí, porque pues nos deshacemos en cierta manera de esta morada terrenal para habitar definitivamente en el cielo, que no podemos decir pues está aquí o está allí, ¿no? Está, ¿no? Es una dimensión espiritual para nosotros pues un poco desconocida, pero que también advertimos. Es la presencia espiritual de saber que una persona pues querida nos acompaña, por ejemplo, está tal vez orando por nosotros, o que estamos unidos afectivamente, aunque por la distancia estemos separados de nuestros seres queridos, ¿no? Esta siguiente cita bíblica nos llena de esperanza, de confianza, pero sobre todo nos da un ejemplo de vida muy profundo del apóstol Pablo, que dirige esta carta a la iglesia de los filipenses. Y él les dice esto que les voy a leer: sé vivir
en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Padre, ¿cómo podemos interpretar esta palabra tan poderosa? Esa frase es maravillosa, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sí, a veces humanamente podemos ser personas que destaquemos en algo, porque nos hemos esforzado, porque nos gusta y hemos puesto todos los medios para destacar en eso, ¿no? Mucho esfuerzo, trabajo, pero esa conciencia de que todo lo puedo en Dios, en aquel que me conforta, nos ayuda a superar pruebas muchísimo más duras. Y otra vez haciendo la analogía con el deporte, pues bueno, uno dice, hay momentos en los que ya no se puede más y dice, me tengo que retirar del Tour o me tengo que retirar del Giro porque me caí o porque estoy mal físicamente. Pero con Dios llegará un momento en el que podemos decir, Señor, aunque esto siento que no soy capaz, contigo sí puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, y eso le sucedió a San Pablo, que superó pruebas impresionantes por eso, porque Dios sabía que Dios estaba con él y no podía desampararlo. Y por el Evangelio, por llevar el Evangelio, a pesar de que él al principio persiguió a los cristianos, pero Dios se le apareció en el camino, Jesús, y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, inmediatamente él se convirtió en ese predicador, anunciador de Jesús que se había aparecido en su camino. Y eso le llevó a padecer muchas cosas. Padre Pablo, qué bonito. Siempre el tiempo con usted se nos pasa volando, pero es el tiempo mejor invertido del programa, pienso yo, porque es un trabajo espiritual personal. Antes de irse, no se vaya a mover usted de ahí sin compartir con nosotros la oración de hoy, porfa, para que sigamos contando con esa presencia de Dios permanentemente. Claro, familia y todos en el set, Marcelo, Mónica y los que estén en casa, Sandra y George, pues es un mensaje de esperar esa venida del reino, de anhelar entrar en la presencia de Dios, y se lo repetimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros ese reino de paz, de justicia, de amor, de verdad. Venga ya, porque ese reino ya está presente. Con Jesucristo ya se ha hecho presente y quiere instaurarse en nuestros corazones, quiere que lo vivamos en nuestras vidas, en nuestras familias, a nuestro alrededor. Y si bien a veces observamos que hay cosas negativas, situaciones de violencia, vamos nosotros a crear como ese remanso de paz, como en los ríos, ¿no? Que a veces cuando están muy turbulentos llega un momento en el que hay un momento de paz. Y ese momento de paz lo podemos crear nosotros, perdonando, sabiendo dirigir nuestros actos con responsabilidad, pidiendo perdón, aceptando a los demás, viendo la manera de construir ese reino de justicia, amor y de paz en nuestro pequeño círculo, para que después se vaya haciendo un círculo mucho más ancho y podamos ir purificando las aguas turbulentas que a veces en este mundo pues se han un poco desorientado. Ay, Padre, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Sus palabras sanan, reconfortan, son un bálsamo. Usted nos trae siempre paz y por eso esperamos podernos encontrar nuevamente, porque usted es parte de esta familia. Claro. Bueno, Dios mediante, y muchas gracias. Y bueno, feliz día familia para todos. Bravísimo para el quinto fantástico, el padre Pablo Quintero.